Hola, espero que estés bien. Mi nombre es Rubén, soy profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos resolver ecuaciones exponenciales pero con bases diferentes. Bueno, vamos a comenzar con este video. Normalmente cuando resolvemos ecuaciones exponenciales nos dan las bases iguales o tenemos que trabajar de tal manera de llevar a las mismas bases. Porque si vos tenés, por ejemplo, 2 elevado a la x igual a 2 al cubo, la única solución para resolver esta clase de ejercicios, si las bases son iguales, hay una única solución posible, que es x igual a 3. ¿Por qué? Porque si las bases son iguales y hay una igualdad, de la única manera que se conserva esta igualdad es que los exponentes valgan exactamente lo mismo. Bueno, normalmente hacíamos esa clase de ejercicio, pero fíjate que en el ejercicio que nosotros tenemos propuesto, las bases son distintas. Entonces, este sistema no lo voy a poder utilizar, porque no hay manera de convertir al 2 en 3 o al 3 en 2. Entonces tenemos que usar otras herramientas matemáticas. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el sistema que yo voy a utilizar para resolver esta clase de ejercicios? El mismo sistema que utilizamos para resolver ecuaciones. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos ya muy mecánico, pero en realidad una ecuación, ¿qué es? Es una igualdad. Vos lo podés relacionar como una balanza, en donde tenés este miembro vale exactamente lo mismo que este otro miembro. Si vos a un miembro, por ejemplo, le sumás 5, la balanza ya no está en equilibrio. Empieza a tener más peso de este lado porque le sumaste 5. Entonces, para que quede en equilibrio, ¿qué tenés que hacer? Tenés que agregarle 5 también del otro lado. ¿Por qué te estoy dando este ejemplo? Porque vamos a hacer lo mismo, pero en vez de agregar números, lo que vamos a agregar va a ser logaritmos, ¿sí? Entonces yo voy a agregar logaritmo de un lado de la igualdad y voy a agregar también logaritmo del otro lado de la igualdad. Mira, nos va a quedar algo por el estilo. Bueno, antes de comenzar con el desarrollo de este ejercicio, quisiera decirte que si el video te sirve, por favor le des me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Quisiera invitarte a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar todos los temas que se ven en el nivel secundario y en el ingreso a la facultad. Y además quisiera decirte que si querés hacer una donación o una colaboración con este proyecto educativo que decidí crear, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras hacer, por mínima que sea, me permite a mí seguir creando contenido educativo gratuito para que cualquier persona que quiera repasar o entender un tema matemático tenga completamente el acceso gratuito, sin membresías, sin nada. Y por último quisiera decirte que cuando lleguemos a la parte de calcular los logaritmos, te voy a explicar cómo hacerlo con la calculadora. Realizar todo el cálculo de una o hacerlo por partes. Dicho todo eso, ahora sí comencemos con el desarrollo de este ejercicio. Te voy a escribir con color lo que vamos a agregar, ¿sí? Esta es la ecuación original. Bien, podemos agregar cualquiera de los dos logaritmos, el logaritmo natural o el logaritmo decimal. Es indistinto, ¿sí? Si vos agregás logaritmo natural acá, tenés que agregar el logaritmo natural acá. Si agregás el logaritmo decimal acá, tenés que agregar el logaritmo decimal acá. Lo que no podés hacer es agregar logaritmo natural acá y en el otro miembro el logaritmo decimal. Tiene que ser los mismos logaritmos, ¿sí? Bien, entonces lo que yo voy a hacer, voy a usar el logaritmo decimal. Si hubiese usado este, el resultado es exactamente lo mismo. Bien, entonces, agrego logaritmo decimal de un lado y copio todo exactamente lo mismo. 2 elevado a la 5x más 2, igual. Del otro lado que dijimos, agregamos también logaritmo decimal. ¿De cuánto? De 3 elevado a la 2x más 3. Y vos te preguntarás, ¿por qué utilizo logaritmo? Porque nosotros, al utilizar logaritmo, nos permite utilizar las propiedades de los logaritmos. Y hay una propiedad en particular que te dice lo siguiente, que si vos tenés el logaritmo, si es logaritmo natural, ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? De, por ejemplo, 2 elevado a la x, lo que yo voy a poder hacer es al exponente bajarlo multiplicando. ¿Por qué? Porque a mí en esta ecuación
lo que me está molestando es la x en el exponente. Entonces yo tengo que hacer algo como para poder bajar esa x y trabajar mucho más fácil, ¿sí? Entonces, volviendo a la propiedad, baja la x multiplicando al logaritmo decimal de 2. Fíjate que al utilizar esta propiedad, el exponente desaparece, pasa multiplicando. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Fíjate, todo este exponente, 5x más 2, 5x más 2, va a pasar multiplicando al logaritmo de 2. Y del otro lado va a ocurrir exactamente lo mismo. 2x más 3 va a pasar multiplicando al logaritmo de 3. Ojo que tenés que poner paréntesis, ¿bien? Porque tenés dos términos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar esos paréntesis que nos molestan. Vamos a hacer propiedad distributiva acá y vamos a hacer propiedad distributiva acá. Bueno, o sea que nos quedaría 5x por el logaritmo de 2, eso te queda 5x logaritmo de 2, más 2 por el logaritmo de 2, de un lado. Del otro lado hacemos lo mismo, 2x por el logaritmo de 3 nos queda 2x por el logaritmo de 3 más 3 por el logaritmo de 3. Y fíjate que ahí logramos deshacernos de esos paréntesis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver los términos que tengo x. Mirá, en este término tengo x, en este término tengo x. Y después tenemos, en este término no tengo x y acá no tengo x. Entonces lo que voy a hacer, voy a pasar este término que tengo acá para el otro lado para juntarlo con el que tiene x, ¿sí? Entonces te va a quedar 5x por el logaritmo de 2. Si yo paso todo el término, es positivo, pasa negativo. 2x por el logaritmo de 3. Igual. Y de este lado me queda 3 por el logaritmo de 3. Está sumando, pasa restando 2 logaritmo de 2. ¿Y ahora qué vamos a poder hacer? Mirá lo siguiente. En este término tengo x acá y tengo x acá. O sea que lo que voy a hacer yo, voy a sacar factor común x. A todo esto lo divido por x, me queda 5 por el logaritmo de 2, menos a todo este término le saco la x o lo divido por la x, me queda 2 logaritmo de 3, igual a todo esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar la x. ¿Por qué? Porque todo esto está multiplicando la x. Entonces pasa dividiendo, ¿sí? Es decir, que te va a quedar 3 logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 2, todo sobre, pasa todo esto dividiendo, 5 logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 3. Y acá vamos a resolver para encontrar el resultado final. Si vos te animás, lo haces todo con la calculadora. Si no, lo haces por parte. Yo lo que voy a hacer, como hoy te dije que vamos a hacer paso por paso, vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Entonces voy a resolver todos los términos para luego después hacer la división, ¿sí? Eso por supuesto que lo vamos a hacer con la calculadora científica, ¿sí? Bueno, borré porque no me alcanzaba la pizarra. Entonces dijimos que lo vamos a hacer paso por paso con la calculadora, ¿bien? Entonces, vamos a hacer 3 por el logaritmo de 3. Vamos a poner 3 por el logaritmo de 3. Si vos usás el logaritmo natural, usás la otra teclita de ln, ¿bien? Igual. Y acá fíjate que tenés un montón de decimales. Lo que te conviene hacer cuando trabajás con logaritmos es tomar de mínimo 4 decimales. Yo voy a tomar 5, ¿sí? Es decir, que esto te va a quedar x igual 1,43136 menos. Ahora hago el otro término. 2 por el logaritmo de 2. Eso nos queda 0,60205. Vamos ahora con el denominador. Después te lo voy a hacer todo de una para que veas la diferencia, ¿sí? 5 por el logaritmo de 2. Eso nos queda 1,50514. Menos, y ahora vamos a hacer 2 por el logaritmo de 3. 0,95424. O sea que x te va a quedar en el numerador 1,43136
43,36 menos 0,60205. O sea que en el numerador me queda 0,82931. Y en el denominador me va a quedar 1,50, 51, 4 menos 0,95, 424. Eso me queda 0,5509. Bien, y por último, ¿qué hago? Esa división. 0,82931 dividido 0,5509. Y el resultado final es 1,50537. Fíjate qué pasa si yo, en vez de hacer todo esto paso por paso, hago directamente esta operación. ¿Cómo la vas a hacer? Muy fácil, mira. Primeramente vas a poner el numerador entre paréntesis. Abrimos paréntesis y ponemos 3 por el logaritmo de 3 menos 2 por el logaritmo de 2. Cerramos el paréntesis, dividido y abrimos de nuevo el paréntesis. Ahora vamos a escribir lo que es el denominador. 5 por el logaritmo de 2 menos 2 por el logaritmo de 3. Cerramos el paréntesis y fíjate que te queda el resultado 1,5053, pero en vez de 7 que como me dio acá, acá te da 4. ¿Por qué? Porque estoy tomando más decimales, ¿sí? Entonces, cuanto más decimales tengas, más exacto va a ser el resultado obtenido. ¿Y por qué es tan importante? Porque vos, si querés verificar esta ecuación, cuanto mayor sea la cantidad de decimales, más exacto te va a dar el resultado, ¿sí? Y ahí lo vas a poder verificar. Si vos verificás y te da en los dos primeros decimales igual, significa que lo que hiciste es correcto. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que les me gusta. Te invito a que te suscribas al canal. Además quisiera decirte, si quieres hacer una colaboración, cualquier colaboración que quieras hacer, me permite a mí seguir haciendo material educativo gratuito. Nos vemos en próximos videos. Saludos.